Las riquezas sin Dios. Y el subtítulo del día de hoy es el comienzo del materialismo. O sea, ¿dónde comenzó todo esto? Entonces yo quiero mostrarle bíblicamente hablando, dónde comienza todo lo que es el materialismo y la ideología que el día de hoy se maneja allá afuera. Muchos de nosotros como pastores o predicadores hemos cometido unos errores garrafales de traer el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y querer aplicar la bendición prácticamente del pueblo de Israel con la bendición del pueblo de Dios el día de hoy. Y déjeme decirle que es un error garrafal el hacerlo así. Porque quizás, vamos a ver si el próximo sábado, si Dios nos lo permite, voy a estar hablando de la diferencia de lo que es la bendición del Antiguo Testamento con la bendición del Nuevo Testamento. ¿Qué le parece? O sea, cómo es que Dios trata con el pueblo de Israel y cómo es que Dios trata con la iglesia en referencia a lo que son las bendiciones. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer entonces, vayamos a Eclesiastés, ¿qué le parece? Eclesiastés capítulo 5, la semana pasada lo leía y se me quedó bien grabado en mi corazón. Dije, voy a usar yo como texto base para la enseñanza que vamos a dar durante todos estos sábados que Dios nos permita. No sé hasta dónde me voy a extender. A veces digo que solo voy a dar 2 o 3 y de repente termino dando como 20. Dios mío. Si yo le preguntara a usted, iglesia, a ver, ¿cuánto dinero cree usted que le haría feliz en la vida? ¿Cuánto dinero le haría a usted feliz en la vida? ¿Cuál sería la cantidad exacta que a usted le haría feliz? Según usted. ¿Ah? ¿Podríamos decir exactamente una cantidad? ¿Ah? Alguien va a tener $1 millón, diría, con $1 millón y empieza a hacer un montón de planes. Déjeme decirle que $1 millón no le alcanzaría tampoco. Amén. Cuando lo tenga puede decir un amén. Y vamos a leerlo. ¿Listos? ¿Preparados? Dice en el capítulo 5, versículo 18 del libro de Eclesiastés, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. He aquí, pues, el bien que yo he visto, hablando Salomón. 18. 5:18, ¿verdad? ¿O dije 8? 18. Este está entonces con taponcitos en el oído. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno, a ver, léalo conmigo, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte. Asimismo, dice el versículo 19, a todo hombre a quien Dios da riquezas, óigalo bien, a todo hombre a quien Dios da riquezas, ¿qué dice? Y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, o sea, para que disfrute de ellas, en pocas palabras. Y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Amén. Puede sentarse. ¿Qué cosas materiales le traerían a usted satisfacción? ¿Qué cosas materiales le traerían a usted satisfacción? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Ropa? ¿Ah? Pero satisfacción completa. Hágase la pregunta. ¿De dónde viene la idea de que las cosas en las cosas se puede encontrar la felicidad? ¿De dónde viene la idea de que en las cosas se puede encontrar la felicidad? ¿No se ha puesto usted a pensar? La gente que salen en los anuncios de la televisión, de la radio, de la internet, que le dicen, si compra esto, usted va a ser la persona que va a realizar sus sueños. Por ejemplo, comprar una casa aquí, ¿cómo se le llama? El sueño americano, ¿verdad que sí? Fíjese los títulos y ¿cómo se llama? Las frases que usan
para llamarnos la atención y hacernos pensar que si nosotros llegamos a tener esas cosas, nosotros vamos a estar cumpliendo prácticamente con todo aquello que el Señor supuestamente, ¿verdad?, tiene para nosotros. Esas son frases de los hombres y no son frases de Dios, y tenemos que aprender a distinguir. Ahora, ¿por qué la iglesia las repite el día de hoy? Porque la iglesia se ha contaminado y porque la iglesia ha mezclado la enseñanza bíblica con la enseñanza o con la ideología del mundo. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que, aleluya, de que las cosas en las cosas se puede encontrar felicidad? ¿Pueden darte el dinero y las cosas seguridad en tu vida? Sin embargo, eso es lo que nos dicen a nosotros. ¿Te puede el dinero garantizar la salud? ¿Te puede garantizar la vida? ¿Te puede garantizar la felicidad? Yo le hago esta pregunta y usted me dice, me da la respuesta. ¿Se puede comparar la iglesia en la forma en que Dios trató con Israel en cuanto a las bendiciones? Si usted me dice que sí, no ha entendido la Biblia. No la ha entendido, porque no se comparan las bendiciones del pasado con las bendiciones del presente. Óigalo bien. Entonces, vamos a comenzar contestando todas esas preguntas durante todas las enseñanzas que vamos a tener. Pero hoy vamos a ver el comienzo del materialismo. ¿Dónde comienza la idea? Y yo quiero que se dé cuenta que de lo que vamos a ver el día de hoy, de ahí parte todo lo que usted ve el día de hoy. Pero yo quiero que se dé cuenta de qué mentalidad, de qué tipo de corazón, de qué tipo de persona prácticamente viene esta ideología. No conforme a lo que yo, o conforme a mis propios pensamientos, sino conforme a la palabra bendita de nuestro Dios. Amén. En el capítulo 16 del libro de Lucas, vamos a leer algunas citas bíblicas y luego nos vamos a ir a la cita en la que yo quiero estar tratando. Lucas capítulo 16, a ver si se las pones ahí, hermano Rigoletto. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese que, mire, yo puedo ser, o alguien puede ser un gran predicador, alguien que de repente Dios lo usó en algún momento. Pero si yo contradigo las palabras de Jesucristo, yo no soy un siervo de Jesucristo. Porque yo tengo que ir conforme a lo que el Señor habló, enseñó y lo que Él vivió. Eso es prácticamente mi estándar de vida como cristiano y como seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, eso viene de los labios de Él. Fíjese lo que dice, por favor. ¿Estamos listos? Si no lo tiene ahí, apúntelo y luego lo lee aquí en la pantalla para que avancemos. Ningún siervo puede servir a dos señores, dice. Óigalo bien. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Lea conmigo la siguiente frase. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Quedó claro eso? Eso estamos hablando de la revelación que trae Jesucristo prácticamente a su iglesia. Sigamos con el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Oiga bien esto, por favor. Esto es algo muy importante. Jesucristo lo dice, pero alrededor de él había gente religiosa que supuestamente tenía a Dios, que supuestamente enseñaba la palabra del Señor, que supuestamente estaban en los caminos de Dios. Pero la religión, hermano, no quiere decir que una persona esté prácticamente sirviendo o siguiendo a Dios. Porque fíjese lo que pasaba aquí. Mire, dice, y oían también estas cosas. Ahí podríamos poner los religiosos, los líderes de ese tiempo, que eran, ¿qué dice? Que eran avaros, ¿verdad? O sea, amadores ¿de qué? De las riquezas prácticamente. Y se burlaban. ¿De quién se estaban burlando? De Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Mire, ahí está la religión, ahí está el liderazgo y ahí está el mero mero. Diciendo, ok, señores, esto es así. Y ellos decían, como ellos eran unos avaros y les interesaban mucho las riquezas, dice que se burlaban de él cuando le oían decir esto. En el versículo 15, dijo el Señor Jesucristo. Entonces les dijo,
vosotros sois, oiga bien, oiga lo que le dice Jesucristo. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. O sea, ustedes tienen sus propias conclusiones en cuanto a lo que ustedes piensan y hacen. Ustedes son los que sacan esas conclusiones. Porque llegar a la conclusión de que ser rico, esa era la idea que se tenía en ese tiempo, era que uno estaba bendecido por Dios. Pero Jesucristo prácticamente les tira por el suelo esa ideología. Y le dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Se da cuenta? No delante de Dios, delante de los hombres. Porque hay gente que le gusta verse bien delante de los hombres, pero no le importa verse bien delante de Dios. Dice, mas Dios, ¿qué dice? Conoce vuestros corazones, le dice. O sea, saben de qué pata cojean ustedes. Y luego le dice, porque lo que los hombres tienen por sublime, o sea, todo el pueblo admiraba a los fariseos. Eran prácticamente, supuestamente, el modelo a seguir. Porque eran los que estaban cerca de Dios, supuestamente, los que estaban bendecidos por Dios. Pero dice el Señor, porque lo que los hombres tienen por sublime, o sea, por grande, por honorable, delante de Dios, ¿qué dice que es? Abominación. Dese cuenta de estas cosas que está diciendo Jesús, hermano. Es tremendo, porque esto le da a las ideologías del día de hoy que se predican dentro de las iglesias. Ahora, sigamos, porque yo creo que estos versículos los vamos a ver después conforme lleguemos al Nuevo Testamento. Vayámonos a primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Amén, ahí está, una vez más. ¿Listos? Apúntelo. Fíjese pues, siguiendo hablando de la riqueza, allá habló Jesús. Y mire el espíritu que está en el apóstol Pablo. Pablo nunca contradice a Cristo. Pablo se hace exactamente a la persona de Cristo. Pablo repite las palabras de Jesucristo y Jesucristo le da revelación a Pablo para que aún dé un poquito más en lo que son las riquezas. Y Pablo en estos versículos nos muestra algo muy particular, muy especial en cuanto al cristiano que ha tratado de buscar excusa para decir, no, pero es que esto es normal y todo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a los que tienen este tipo de pensamiento. Dice, porque los que quieren enriquecerse, o sea, los que buscan las riquezas, ¿qué dice que pasa, hermano? Caen en tentación y lazo, dice. O sea, prácticamente los cazan y son presa fácil del enemigo. El enemigo los tiene en sus manos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, dice. Ese también lo vamos a tratar en el futuro. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso lo dice el apóstol Pablo. Amén. Sigamos, versículo 10. A ver, léalo conmigo, por favor. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Y qué dijo Jesucristo allá? No pueden servir a dos señores, dijo. Es que, en pocas palabras, Pablo aquí está profundizando un poquito más. Jesucristo solo dijo, no pueden servir a dos señores porque o van a despreciar al uno y van a agraciar al otro, ¿verdad? Aquí Pablo dice, ¿saben por qué ustedes no lo deben de hacer? Porque van a caer exactamente en estos problemas. Ustedes prácticamente van a perder la salvación por algo que no vale la pena. Y les va a desgraciar la vida. Amén. Ahora vamos a la cita que yo quiero tratar. Porque voy a hablarle acerca del comienzo del materialismo. Amén. ¿Dónde comienza el materialismo? Aquí vemos lo que Jesucristo dijo, lo que dijo Salomón y lo que dijo el apóstol Pablo. Ahora yo quiero llevarlo entonces a lo que es la historia. Porque la historia nosotros la debemos de tomar en cuenta. Porque el que no aprende de la historia, recuérdese de esto, vuelve a cometer los mismos errores. Y usted y yo no los queremos cometer. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la sabiduría de Dios, porque ahora tenemos su palabra, porque ahora tenemos su Santo Espíritu, que es el que nos llena, nos da gozo, esperanza.
Como lo veo, como se goza, por eso de que, yo sigo. Usted me ayuda tanto a predicar. Amén. Entonces, vayamos al libro de Génesis. Génesis, capítulo 4. Ajá. Vámonos a ir al capítulo 4, porque vamos a ver el comienzo de esta ideología, de esta tendencia. Ponle mientras tanto lo que significa la palabra riqueza, hermano, ahí. Por favor. Y lo que sale allí, lo que le van a mostrar allí, es conforme al diccionario, no es conforme a la Biblia. Porque la riqueza en la Biblia prácticamente vista por Dios es de manera diferente, hermano. Y cuando llegas a tener el Espíritu Santo te das cuenta de lo que verdaderamente es la riqueza en ti. Amén. Según el diccionario, la palabra riqueza es un conjunto de las cosas que se posee, hablando secularmente, humanamente, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas. Según el diccionario, cosas de gran valor. Es la abundancia de recursos materiales e inmateriales. Ahí está hablando de otras cosas, ¿verdad? Las riquezas están vinculadas siempre a la abundancia. La riqueza económica suele acarrear otro tipo de beneficios, y por eso es que se busca, ¿verdad? Como prestigio social o la acumulación de poder. ¿Ok? Vayamos entonces al capítulo 4, versículo 16. Voy a agarrarlo de ahí y voy a retroceder rapidito, solo para ponerle una base de lo que prácticamente le quiero enseñar en esta noche. Y lo que queremos enseñarle a todos aquellos que nos van a estar escuchando, porque este mensaje lo vamos a sacar por YouTube. Entonces quieren oír un grito de júbilo ahí por YouTube. Disculpen a todos los que nos escuchan. Les pedimos perdón por... Ay, Señor. Deja de reírte, por favor, de la cruz así, porque te van a ver. Ok, capítulo 4, versículo 16. ¿Estamos ahí? Fíjese pues. En ese momento Dios había enfrentado a Caín, y ahorita le voy a hablar acerca de eso así en 3 minutos. Y dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová. A ver, léalo conmigo. Al oriente de Edén. Oiga bien, ahí cuando dice que salió pues Caín de delante de Jehová, es prácticamente se apartó de Dios, se fue lejos de Dios. Dios, para él, Dios lo había prácticamente desechado por la actitud que él había tomado. Óigalo bien, dése cuenta porque esta es una frase muy importante. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Siga leyendo. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, a pesar de que Dios le dijo que iba a ser un errante y un peregrino en la tierra. Fíjese lo que hace el tremendo. Dice que establece, ¿qué dice? Es el primer hombre en establecer una ciudad. Óigalo bien. A él le interesaba mucho esto. Ahora, él ya había salido de la presencia de Dios. Yo quiero que tomen en cuenta eso. Había salido de la presencia de Dios. Y vamos a ir detallándolo poco a poco. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Dese cuenta. Nada que ver con Dios. Él lo que quería hacerse era un nombre prácticamente. Su familia y todo. Sigue diciendo. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. No le vaya a poner así a sus hijos, ya le dije. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Esos nombres tienen un gran significado en la Biblia y lo vamos a ver exactamente por qué viene este hombre y las nombra de esta manera. Ahora, dése cuenta que aquí estamos hablando de un tiempecito que acaba de pasar prácticamente lo de la desobediencia en el Edén. ¿Se recuerda? En el Edén se recuerda que fue Dios quien unió a Adán y a Eva, ¿verdad que sí? Como pareja, ¿va? Mire lo que empezamos a ver ya acá
en el capítulo 4 prácticamente. ¿Ah? Fíjese pues. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Oiga bien, sigamos. Ahí están los que venden casas. Aleluya. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre. Cuando habla de padre, prácticamente fueron aquellos que establecieron. Fue de donde empezaron prácticamente las cosas. Eso es lo que está, a lo que se está refiriendo la escritura cuando dice que fueron padres de tal cosa. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¡Ay, tremendo esto! Revelación en esta noche. Gloria a Dios. A ver, sigamos. 22, hermano. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Fíjese que aquí todos los que están saliendo de de la descendencia de Caín son prácticamente padres de lo que ellos empiezan a hacer. ¿Ah? Ok. Ok, Naama. Sigamos, 23 hasta el 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Oiga, yo quiero que se dé cuenta de la mentalidad que tiene la descendencia prácticamente de Caín, porque todo lo que estamos viendo aquí es descendencia de Caín, ¿ok? Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será, dice. ¡Ja! Ahí hay una prepotencia en ese hombre. Ok, ¿estamos, iglesia? Entonces, ¿dónde comienza a darse la idea de la riqueza? ¿Dónde, aleluya, por qué se da la avaricia en el ser humano? ¿Qué resultados produjo la misma? ¿Y cómo nosotros podemos lidiar con ella? Entonces, el primer punto que quiero tratar yo es que la historia es fiel testiga de los comienzos de la avaricia. Fíjese pues, dese cuenta que cuando Dios hace al hombre, hermano, Dios hace al hombre dependiente de él. O sea, que todo hombre iba a depender de Dios. Por eso en la oración modelo, nuestro Señor Jesucristo nos muestra, la oración modelo prácticamente al principio es todo dependencia de Dios. Danos el pan nuestro de cada día, Señor. Perdónanos, Señor bendito. No permitas que caigamos en tentación. Líbranos del mal, Señor. Toda una dependencia completa de nuestro Dios. Todas sus necesidades eran suplidas por la gracia de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Todo lo suplía el Señor. Dios se encargaba de las necesidades de cada uno de ellos. Tenían el entendimiento de la vida en base a lo que Dios les enseñaba. O sea, todo lo que hacían, todo lo que hablaban, en todo lo que se movían, lo hacían, aleluya, porque Dios se los estaba enseñando, porque Dios les había dicho cómo funcionaban cada una de las cosas. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tuvieran Adán y Eva, iban a la presencia del Señor, porque recuérdense que ellos nunca habían estado prácticamente en la tierra. Dios los hizo, Dios los creó. Entonces ellos tenían una dependencia absoluta de nuestro Dios. Su vida estaba segura en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque era Dios, aleluya, el que controlaba sus vidas y el que a través de la obediencia de ellos, Él los podía tener cubiertos y protegidos del enemigo y de cualquier cosa que pudiese haber a su alrededor. El hombre no debía de temer a nada ni a nadie, ya que el sentido de la vida se lo daba a Dios. Oiga bien, el sentido de la vida se lo daba a Dios. Nosotros sin Dios no sabemos cómo encontrarle sentido a la vida prácticamente. Nosotros siempre cuando empezamos a razonar y todo, creemos que la vida es lo que nosotros pensamos. Y nos damos cuenta luego de que lo que nosotros pensamos es lo que otros piensan. Y prácticamente nosotros no somos originales en nuestra forma de pensar, sino que solamente repetimos lo que otros prácticamente ya han hecho. Dios era su todo. Óigalo bien, Dios era su todo, estaban llenas sus vidas, Dios las llenaba, y fuera de Dios, ellos no sabían prácticamente cómo vivirla. No sabían ellos nada de la vida. Ellos no sabían nada acerca del diablo, ellos no sabían nada acerca de la maldad,
Ellos no sabían muchas de las cosas que solamente están en la potestad de Dios. Entonces, mientras estaban en la obediencia del Señor, ellos estaban protegidos. Y mientras estaban, aleluya, en obediencia de Dios, sus vidas tenían propósitos. Porque Dios fue el que les dio propósitos a cada uno de ellos. Óigalo bien, es muy importante esto. Luego viene la desobediencia, ¿verdad? Peca, aleluya, pecaron ellos y la vida de ellos cambió. La vida de Adán y Eva cambió, fueron prácticamente sacados del Edén y ahora el hombre se enfrenta a una condición muy diferente. El ambiente cambia, sus pensamientos cambian, sus deseos cambian. Antes eran muy espirituales, ahora se vuelven muy carnales. Ahora se vuelven ahora quieren prácticamente darle más a la carne que al espíritu. En el fallo de Adán y Eva, vienen ellos y tratan de esconder su pecado a través de unas hojitas, se recuerda, ¿verdad? Dios los enfrenta y Dios los anda buscando y dice, hey, ¿dónde están Adán y Eva? ¿Dónde estás, Adán? Y sale Adán, ¿verdad? Se lo estoy diciendo rápidamente para avanzar en este punto. Sale Adán y le dice, Señor, híjole, ¿qué has hecho? Le dice. Y Adán, entonces, ¿verdad? Es descubierto. Viene el Señor y para cubrir el pecado, porque recuérdese que la paga del pecado es muerte. Adán comprende lo que es la paga por el pecado. Adán debía de morir. Sin embargo, Dios tiene misericordia de él y le dice, en vez de que mueras tú, yo me voy a proveer de un sustituto. Vas a matar a este animalito en lugar tuyo, porque alguien tiene que morir por el pecado. Y ahora el pecado nos ha separado, pero cada vez que tú te quieras acercar a mí, vas a tener que presentar un sacrificio, porque Dios es santo. Amén. Vas a tener que presentar un sacrificio y la sangre del animalito te va a cubrir el pecado y tú vas a tener acceso a mí. Amén. Eso fue lo que le enseñó Dios prácticamente a Adán y a Eva, y dice que los cubrió con pieles de animales. O sea, un animal tuvo que morir. Amén. Viene entonces y Adán le traspasa eso a su descendencia. Y le dice prácticamente, ok, hijos, nosotros cometimos estos errores en la vida, como todo padre, ¿verdad? Le enseña a sus hijos el camino que Dios, aleluya, quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Vienen y entonces Adán le enseña prácticamente cómo se debían acercar a Dios. ¿Cómo se debían acercar a Dios entonces, hermano? La única manera de poderse acercar a Dios era ¿cómo? Ofreciendo un sacrificio. Alguien tenía que morir, un animalito inocente, la sangre tenía que ser derramada para que pudiese prácticamente tener acceso, aleluya, a la presencia del Señor. Para que cualquier cosa que se presentara ante Dios pudiese ser prácticamente recibida y pudiese agradar a nuestro Dios. Ahora, eso se lo tuvo que haber enseñado Adán a sus hijos. Y fíjese que de ahí es donde yo quiero prácticamente comenzar a describirle en dónde comienza prácticamente el materialismo, el egoísmo en el ser humano. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de la persona de Caín, nos damos cuenta exactamente que es un hombre, hermanos, que le vale a Dios nada. Y en el segundo punto yo quiero que veamos nosotros la descripción del carácter y conducta de Caín. En el capítulo 3, 11 y 12 de Primera de Juan se nos dice algo muy importante. Ahorita voy a entrar de lleno, porque por eso voy corriendo, podría decirle, porque quiero hacerlo por pedacitos. Dice la escritura ahí, léalo conmigo por favor, ¿qué dice? No como Caín, ¿qué dice, hermano? Mire, y aquí muchos se equivocan porque dicen, ya ve, Caín lo hizo el diablo. No, a Caín no lo hizo el diablo, hermano. Esa es una mentira, aleluya, diabólica. A Caín lo creó Dios a su imagen y semejanza. Pero fíjese pues, ahorita le voy a decir por qué exactamente dice eso en la escritura. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, óigalo bien. ¿Por qué causa dice que le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿qué dice? Justas, dice. Alabado sea el nombre del Señor.
Vienen los Caín y Abel y le vienen a presentar ofrenda al Señor. En el capítulo 4 prácticamente eso es lo que sucede. Ambos le vienen a presentar una ofrenda al Señor. ¿Cuál era el mandato de Dios para acercarse a Él y traer una ofrenda? Cierto, ¿verdad que sí? Ahora, regresemos a la escritura rápidamente. Mire la desobediencia, por favor, de Caín. Conoció a Adán 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Adán y Eva se equivocaron pensando que este iba a ser el Salvador prácticamente. Y cuando nace Abel, el nombre que le pusieron a Abel no era tan bueno que se diga, porque era vacío y vanidad lo que significa el nombre de Abel, ya de la decepción. Pero ese es otro tema. Veamos, porque el capítulo 4 y 5 muestran, hermano, cómo la simiente, la descendencia de la mujer, se divide prácticamente en una descendencia impía y en una descendencia piadosa. Eso es lo que nos muestra el 4 y el 5 del libro de Génesis. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Sigamos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Se acercó al Señor. Abel trajo también de los primogénitos. Oiga cómo describe la ofrenda prácticamente de Abel. Mire la diferencia de uno y del otro. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Yo quiero que se dé cuenta de lo que dice ese versículo. Porque ahí habla de dos cosas. Habla no solamente de la ofrenda, sino que también de quién habla. De Abel, de la actitud y la obediencia que tuvo prácticamente al acercarse a Dios. Amén. Dice que le trajo de lo más gordo y le trajo prácticamente el sacrificio que Dios pedía. Ahora, sigamos con el siguiente versículo. Pero no miró con agrado. Fíjese, yo quiero que se dé cuenta. No dice la Biblia de que Caín le haya traído algo malo de la cosecha. A lo mejor le trajo los primeros frutos, pero dése cuenta lo que dice la Escritura. Dice, pero no miró con agrado. ¿A quién dice? A Caín. Oiga bien, primero menciona a Caín, pero no miró con agrado a Caín. O sea, antes de presentar la ofrenda, ya Caín venía como, hermanos. Ya Caín ya traía una actitud de desobediencia. Y luego, fíjese, cuando nosotros venimos con actitudes malas, luego todo lo demás que nosotros hacemos nos descubre prácticamente, porque los hechos descubren prácticamente a la persona. Dice ahí, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. A las dos cosas no vio con agrado, ni a Caín ni a la ofrenda suya. Entonces, ¿quién era quien le daba realmente el valor a la ofrenda? El ofrendante. La actitud, la obediencia. Dios ve la obediencia antes de que tú te traigas tu ofrenda. Dios ve tu persona antes de que tú vengas, aleluya, a dejarle algo al Señor. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Tuvo razón Caín para enojarse, sí o no? Hermanos, ¿tuvo razón Caín para enojarse, sí o no? No tuvo razón, porque nadie prácticamente lo engañó. No, él de su corazón, en pocas palabras, él dijo, bueno, Dios dijo que hiciera esto, pero ¿qué creen? Yo voy a hacer esto, dijo. Como todo hombre en la tierra, Dios ha establecido en su palabra lo que se debe de hacer para ser salvo, para acercarse, para recibir el perdón de pecados, y el hombre se ha inventado como Caín, porque de ahí viene la idea. Se viene y dice, pues Dios dijo esto, yo le voy a llevar esto, porque esto se me ocurre a mí, porque para mí yo creo que no hay ninguna diferencia. Y eso es lo que dice cualquier religioso el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre una religión y la otra? Dice, hay mucha diferencia entre el cristiano evangélico y en cuanto al religioso.
Porque usted y yo nos hemos acercado a Dios a través de quién, hermano, del Cordero de Dios, de quien Dios ha establecido. Pero eso no quiero quedarme ahí porque no es el mensaje, ¿verdad? Aleluya. Aunque yo me emociono cada vez que hablo de él. Y decayó su semblante. Fíjese la actitud de Caín, por favor. Ese Caín era un mundanote. Mire que Dios no nos obliga a servirle. Dios no nos obliga a obedecerle. Pero Dios muestra su misericordia a todos. Entonces dice que decayó su semblante. Es interesante cómo lo muestra la Biblia. Sigamos en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, mire, si Caín hubiera, como dice el versículo de Juan, cuando dice, porque Caín era del maligno, ¿verdad? Si hubiese sido así, Dios no le hubiera hablado a Caín entonces. Pero ahí usted se da cuenta que no es así, porque Dios quiere tener misericordia de Caín. Dios se acerca a Caín y dice, entonces Jehová, y mire cómo es eso, hermano, Dios nos conoce a nosotros. Porque Dios es omnisciente. Dígale que sale a la par suya, Dios te conoce, dígale. Tú no te le puedes esconder a Dios. O sea, usted me puede poner una cara de risa y puede ser que por dentro me esté odiando. ¿Sabe qué? Dios lo sabe. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y usted tiene que saber que Dios es omnisciente. Fíjese que Dios se dio cuenta. Dijo, ay, este Caíncito, dijo. ¿Por qué te has ensañado? Le dijo. ¿Por qué te enojaste? Le dice. ¿Cuál es tu problema? Le dice. ¿Ah? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Oiga las preguntas que le hace el Señor. Fíjese que el Señor está dándole una oportunidad prácticamente a Caín. Ahora, ¿Caín se merecía eso? No. Es un desobediente. Y sin embargo, Dios en su misericordia le quiere ayudar. No hay Biblia. Quizá no había pastores ahí que le dijeran, oye, mira, nos dimos cuenta que estás bien mal y todo. No, ahí nos damos cuenta nosotros cómo Dios directamente trata con la persona de Caín. Aleluya. Mire. Entonces dijo Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? A ver. Cámbialo, hermano, cambia el siguiente versículo. Si bien hicieres, oiga la palabra que usa el Señor. ¿Se da cuenta de la oportunidad? Es como cuando usted viene a la casa del Señor. Dios le da un consejo a usted. Y Dios espera que usted y yo obedezcamos. Si haces esto, te va a ir bien. Si haces esto, vas a recibir mi bendición. Si bien hicieres, no serás enaltecido. En pocas palabras le dice, ¿sabes qué? Ve, me vuelves a presentar la ofrenda que yo te mandé y yo la voy a recibir con todo amor. Yo voy a verte de la misma manera que vi a Abel, ¿ok? No serás enaltecido. Y si no hicieres bien, dice, mire cómo está el pecado, hermano. Yo quiero que ahí dice que la figura es como se describe a una fiera que está lista, como que dice, ¿vas a obedecer o no vas a obedecer? Dice que si uno no obedece, se le tira encima y toma prácticamente control de nuestra vida. Es como que está esperando a que obedezcas o no obedezcas. Si no obedeces, te agarra y te atrapa. Ese es el sentido que le da prácticamente la Escritura. El pecado está a la puerta, dice. Con todo esto, ¿qué dice? Te vas a quedar con tus ganas, le dice. Pero te estoy dando la oportunidad y tú te enseñorearás de él, dice. Oiga la palabra que usa. Tú te enseñorearás de él, dice. ¿Se da cuenta de la expresión que usa? Sigamos. Y dijo Caín a su hermano Abel, párele, ¿qué debió de haber pasado en el versículo 8 antes de llegar a esto? Hermano, alguien que me ayude, por favor. ¿Qué debió de haber pasado? Después de lo que leímos, ¿qué debió de haber pasado entonces? ¿Alguien que me ayude, hermanos? Caín debió de haber caído de rodillas. Debió de haberle pedido perdón a Dios. Debió de haber ido a traer su ofrenda, traerla y presentarla a Dios. Y mire, hermano, la cosa hubiera cambiado por completo. ¿Cierto o no es cierto?
Pero ahí le muestra exactamente el tipo de corazón, la abusivez, la altivez de Caín, y dése cuenta que Dios, como le da libre albedrío a la persona, no se mete, dice, tú puedes elegir. Hay gente que dice, no, ya está destinado para el infierno o para el cielo. Mentira, tú puedes elegir, porque Caín podía elegir. Pero ¿qué eligió Caín? Yo quiero que entonces, lo que yo estoy tratando de mostrarle aquí es de que Caín trae un corazón desobediente a Dios. Caín no quería hacer la voluntad de Dios. Óigalo bien, porque es muy importante que a usted se le quede esto. Caín quería prácticamente hacer las cosas a su manera, como muchos de nosotros. No, si es así, lo hago. Si no, yo no quiero nada de eso. Aleluya. Pero le gustaban los elogios. Gloria a Dios. Luego dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, le dijo. Es que Caín amaba mucho a Abel. Y le dijo, vamos a pasear, le dijo. Echar una pescadita, y tú eres mi hermano el menor y te amo mucho. Ahora, y yo le voy a hacer una pregunta. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Antes de matarlo, ¿qué otra cosa ve usted en Caín? El hermano dijo envidia. Oiga bien, envidia. Pero ¿qué otra cosa? Oiga, porque esos espíritus prácticamente son los que tira el diablo. Hello. Sí. Hay un espíritu de engaño, de hipocresía, ¿cierto o no es cierto? Porque cuando sacó a su hermano Abel, ¿usted cree que le dijo, vamos porque te voy a ir a matar? ¿Cuándo cree que le dijo así? ¿Qué ve usted ahí? Puro engaño. O sea, ya alguien, cuando él decidió no escucharle a Dios, ¿qué vino a hacer el diablo? Agarró la vida de Caín y dijo, contigo yo voy a realizar mi plan, dijo. Entonces viene y se mete el espíritu de engaño, se mete el espíritu de mentira, se mete el espíritu de asesinato. Mire todas las cosas, hermano. La falta de amor por nuestro prójimo. Todo lo contrario, aleluya, a lo que Dios les había enseñado a ellos. Y dice que lo mató. Pero el Señor tenía policías y se lo dijeron al Señor. Le echaron un telefonazo, Señor, fíjate que ocurrió un asesinato allá en la calle cerca del Edén. Aleluya. Calle 14 y avenida 32. ¿Quién le avisaría al Señor, hermanos? ¿Ah? ¿Cómo se enteraría? Porque, hermano, nadie podía acusarlo porque estaban solos en el campo. ¡Aleluya! Nadie se le escapa al Señor. Ni porque no haya policías o porque no haya nadie. Nadie se le escapa al Señor. Pero el punto mío es que se fije en la persona de Caín. Lo que había dentro del corazón de Caín prácticamente. Aleluya. Una mala relación con sus hermanos. ¿Podríamos decir que a Caín le importaba a la gente? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Por qué dices que no? Y antes de eso, antes de la envidia, él siempre prácticamente velaba por sí mismo. A él no le importaban prácticamente los demás. A él no le importaba a Dios, no amaba a Dios, no amaba a su hermano, era un egocentrista. Y no le importaba hacer cualquier cosa con tal de quedarse con la de él, a pesar de que Dios le dio la oportunidad. Fíjese pues, mala relación con Dios, automáticamente mala relación con su prójimo, exactamente. Caín era un hombre de temperamento fuerte, también nos damos cuenta, ¿va que sí? Ese era de los que, me viste mal, allá afuera te espero. ¿Ah? Me viste mal, te voy a conseguir allá afuera, te voy a meter el cuchillo, ¿sabes? Ese era Caín. Entonces, le estoy poniendo la plataforma de lo que es Caín. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él no podía controlar su enojo, él no podía controlar su ira, a pesar de que Dios, porque Dios prácticamente ahí
le fue su conciencia, le fue la última advertencia que él tuvo para que él no cometiera semejante cosa. ¿Qué otra cosa vemos en Caín? No reconocía sus errores. ¿Verdad que no reconocía sus errores? Cuando le habló por primera vez, porque Dios le dijo, oye, la regaste y todo. Imagino la actitud de Caín, va. No me digas nada. Ya. Pero Dios lo enfrenta otra vez. Mire la misericordia de nuestro Dios. Brinquémonos rápidamente. A ver, brinquémonos al 9. Gloria a Dios. Aleluya. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, a ver, léalo conmigo. Y él respondió, pregunto, ¿sabía dónde estaba Abel, sí o no? ¿Y por qué dijo que no sabía? ¿Qué se da cuenta usted de eso? No sé. Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso? Oiga la expresión que le usa a Dios. ¿Acaso yo estoy que tengo que estar velando por mi hermano? Mire qué abusivo. Ahora, ponle Hebreos 11:4. No, Hebreos. Tuviste Hechos. Fíjese que ahí distingue a Abel. Por la fe, ¿qué dice? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. O sea que Caín no tenía fe en Dios. Le enseñaron eso y me vale, dijo. Como la gente el día de hoy le vale la fe. Yo creo a Dios a mi manera, dice. No hay tal cosa. Tú tienes el mismo espíritu de Caín si piensas de tal manera. Porque por eso yo le estoy mostrando los comienzos. Fíjese pues, por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿qué dice? Justo. ¿Quién alcanzó testimonio que era justo? Abel, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Pero fíjese, también quiero que busque a Primera de Juan 3:12. Gloria a Dios. No como Caín. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Que ahora usted entiende, ¿verdad que sí? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Se da cuenta? Ahora quiero llevarlo a otra cita. Vayamos a Juan 8:44. San Juan 8:44. Mire lo que le dijo Jesús a los líderes religiosos. Ahora, eso es exactamente lo que hizo Caín en el principio. ¿Qué dice? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Vosotros sois, ¿qué dice? De vuestro padre el diablo, le dijo a los líderes. Ahora oiga lo que dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora yo le pregunto, ¿los deseos de quién hizo Caín? ¿Verdad que sí? ¿Quién, aparte de la desobediencia y de la actitud de Caín, quién se encargó de decir, no le querés obedecer a Dios, no querés la misericordia de Dios? ¿Sabes qué? Yo te voy a poner pensamientos, yo te voy a poner mis ideas, yo te voy a mostrar prácticamente lo que necesitas hacer. Por eso Judas describe a Caín fíjese cómo lo describe Judas. En el capítulo 4, versículo 11. Versículo 4 y versículo 11. Judas, pero no el Iscariote. A ver. Es que no leí la otra parte, ¿verdad?
A ver, regrésalo entonces si quieres. Como quiera tenemos tiempo, aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Eso. ¿O no está aprendiendo? No hemos llegado a la base que yo quiero llevarle, pero ya estamos a punto de llegar ahí. 4 y 11. Judas 4. No tiene. No, Judas 4, versículo 4. No tiene capítulo, dije, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vamos a pedir a estos hermanos que están atrás. No, dice la hermana, no, es mi esposo. Dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente cuando él no acepta el sacrificio que el Dios le había dicho, estaba despreciando, porque ese sacrificio mostraba a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire lo que dice el versículo 11 en referencia a Caín. Fíjese hasta dónde llega la Biblia a referirse a Caín. Hay de ellos, oiga bien, oiga la advertencia que pone. Hay de ellos porque han seguido, ¿qué dice? Caín, en pocas palabras, ¿crea qué? A ver, hermano, ¿qué crea Caín? Un propio camino, una propia manera de vivir, de hacer las cosas. Ese es Caín. Muchos de nosotros podemos parecernos a Caín, porque formamos nuestra propia manera de pensar y nuestra propia manera de hacer las cosas. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, dice. Mire cómo describe a Caín. Dice, él hizo su propio camino. Él se las inventó. Él se las ideó. Apocalipsis 12:9, ¿qué dice? Y fue lanzado fuera el dragón. Aquí estamos hablando ya de la época final, ¿verdad? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué dice? Engaña al mundo entero. ¿A quién fue uno de los primeritos que engañó Satanás? Exactamente. ¿Se da cuenta? Cuando él decide salirse de la protección de Dios, cuando él decide no arrepentirse, el diablo dijo, a este me lo trueno porque me lo trueno. Este ya no tiene defensa. Este no sabe ni por qué está aquí. Yo le voy a meter mi ideología. Entonces, cuando vemos nosotros entonces a Caín, vemos un tipito, le podemos decir un tipito peligroso. Un tipito que no le interesa absolutamente nada las cosas de Dios. Caín prácticamente se rehúsa absolutamente a asumir su responsabilidad. Porque mire cómo le contesta al Señor. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano?, le dice. Mire qué abusivo. ¿Qué esperaba el Señor? Todavía esperaba arrepentimiento. Todavía le estaba dando una oportunidad. Ahí cambia todo. Ahí es de que las dos descendencias, la impía y la piadosa, se dan. Fíjese pues. Sigamos, regresemos a Génesis. Aleluya. Esto es importante comprenderlo, hermano. ¿Dónde nos quedamos? En el versículo 10. El 10 nos toca. Regresate a Génesis 4:10, hermano. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Oiga, Dios le dice, no sé qué has hecho. No, esa pregunta ya lleva la respuesta, ¿verdad? ¿Qué has hecho?, le dice. La voz de la sangre de tu hermano. Oiga cómo, mire, usted no mira esto, pero es que esto es a nivel espiritual. Le dice, la voz de la sangre de tu hermano, le dice. Todo pecado llega allá, hermano. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dice, todo lo que pasa en la tierra, Dios lo conoce, Dios lo sabe.
Y Dios va a pedir cuentas por cada una de las cosas que nosotros podamos hacer. Dese cuenta que aquí nadie le pudo pasar el chisme al Señor. No, porque Él no necesita eso. Él lo sabe todo. ¿Qué has hecho? Le dice. ¿Sabes qué? Yo sé lo que hiciste. En pocas palabras, yo sé que tú mataste a tu hermano, le dice. Y la actitud que tiene él es, ¿y qué? Ahora le dice, ok, aquí empieza el trancazo. Ahora pues, y yo quiero que se dé cuenta de esto. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, ¿qué pasa a hacer Caín ante la presencia de Dios? Maldito. Lleva la maldición de Dios. Ahora, ¿porque Dios es malo? No, señores. Porque Dios le dio muchas oportunidades para arrepentirse, pero fue un abusivo, un irrespetuoso. Sigamos. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra, le dice. Oiga bien, oiga hermano, yo quiero que se dé cuenta. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Ahí, ¿usted ve arrepentimiento o qué es lo que ve? No, ahí ve usted queja. Y me vas a castigar de esa manera. Para mí que se te pasó la mano, Señor. Yo no creo merecer tanto. ¿Cuántos creen que merecía más que eso? ¿Ah? Mucho más que eso merecía Caín. Pero era así como que, fíjese la forma en que le habla a Dios. Y miren la misericordia de Dios, hermano. Sigamos. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. ¿Se imaginan lo que es ser sacado, no solamente en pocas palabras, de la descendencia piadosa, de la descendencia que conocía de Dios, de la descendencia que adoraba a Dios, que servía a Dios, que tenía prácticamente sentido a la vida porque era Dios quien nos dirigía? De allí lo sacan, de la tierra esa, de la gente esa y de la presencia de Dios. En pocas palabras le dijo, mira cómo te las arreglas tú solo ahora, papá. Sigue diciendo, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y el Señor tuvo misericordia. Fíjese lo que hace el Señor. Te voy a dar una chance, le dice. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Fíjese, mire cómo es el Señor. Porque quería dejar un ejemplo. Recuérdese de esto. Quería dejar un ejemplo para las generaciones futuras de lo que es apartarse del Señor y de lo que es vivir una vida fuera de los propósitos de Dios. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y nosotros nos quedamos en la siguiente cita. Ahora, sigamos con el versículo 16, que fue donde prácticamente leímos, ¿verdad? Y salió pues Caín. Ahora usted ya tiene toda la verdad, todo el panorama, porque solamente leer salió pues Caín de delante de Jehová, usted solamente lo puede tomar así. Ahora usted ya sabe qué persona fue la que salió de la presencia de Jehová. Hermano, cuidadito con el que se encontraba con Caín, ¿verdad que sí? Porque Caín no era nada bueno. Él prácticamente es el primer hombre que sale de la presencia de Dios a establecer su propia manera de vivir. ¿Se da cuenta? Pero sin Dios. O sea, eso salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Cómo salió? La salida de Caín, aleluya, fue delante de Jehová, fue física y fue espiritual. De las dos maneras. ¿Por qué? Porque Caín rechazó la sabiduría que le había sido enseñada por Dios. Caín rechazó hacer el bien, rehusó arrepentirse y por ello el pecado lo agazapó, saltó sobre él y lo transformó en otra persona. Tener a Caín enfrente era un problema muy, muy serio. Tremendo, aleluya. Ese hombre iba lleno de engaño, de mentira, de egoísmo, de mundanalidad, de carnalidad. Ese hombre no llevaba ningún propósito en la vida. Entonces,
¿Qué iba a pasar con él? A pesar de eso tenía sus capacidades intelectuales para poderse formar supuestamente una manera de vivir. Y es ahí donde nosotros leemos lo que dice la historia, cuando dice que sale y empieza prácticamente a ir. Todo lo que hace Caín después de que sale de la presencia del Señor, Dios no tiene que ver absolutamente nada en eso. ¿Y qué es lo primero que vemos nosotros en Caín? Que él empieza a hacer todo a su manera. Él empieza a establecer cosas que hasta el día de hoy todavía están en la tierra. Solo que poco a poco se han ido haciendo peores. Cada día se han expandido. La idea del hombre ha llegado a tanto pensamiento, hermano, que hemos vuelto prácticamente la vida completamente materialista. Gloria al nombre de nuestro Dios. Rechazó la gracia de Dios, por lo tanto ahora era un hombre que lleva maldición. Todo lo que hacía él era maldito. Sin embargo, construyó una ciudad. ¿Qué le parece? Pero esa ciudad entonces era. Pero había gente en esa ciudad, ¿sí o no? Por supuesto, él es el padre de esa ciudad. Él es el que establece la primera ciudad. Como quien dice, yo me establezco y te voy a mostrar cómo se vive la vida. Y luego le pasa esa ideología a todos los demás, a todos sus descendientes. Pero no conforme con eso, ¿verdad? Porque recuérdese que Caín está tratando de llenar ¿qué? A ver, dígame, ¿qué está tratando de llenar Caín? Un vacío muy grande dentro de su vida. Muy grande. Porque sin Dios, el hombre está vacío. Él despreció la gracia, ahora quiere llenar su vida con puro mugrero. ¿Cómo buscaría prácticamente ahora su propósito en la tierra si ya no tiene quien se lo da? ¿Cómo lo buscaría ahora entonces? ¿Tú qué crees, hermana? Hermana Luma. ¿Cómo ahora buscaría? Ya no tiene a Dios, ¿verdad? ¿Cómo buscaría ahora su propósito en la tierra? ¿Se pone a pensar usted en eso? ¿Cómo lo buscaría ahora? ¿Qué le daría propósito en la tierra? Hello. Las cosas de la tierra. Las que se inventaría él y las que por el oídito le dirían, yo te puedo dar los reinos de la tierra. ¿Ah? Si postrado me adoras. No adoró a Dios, pero sí adoró al diablo. Porque a Dios no le obedeció, pero sí obedeció al diablo. Y mire las ideas perversas. Romanos capítulo 1, no lo vamos a leer porque no hemos leído muchas veces, ¿verdad? Pero para avanzar, del 18 en adelante, hermano, nos habla de cómo el hombre se apartó de Dios, de cómo el hombre mire, es que le muestra unas cosas horribles, hasta dónde llegó el hombre. Y prácticamente ese principio nos lo muestra en esta escritura para adelante. Gloria a Dios. Con la ayuda, el enemigo prácticamente le dio un empujón para que se adentre más en el mundo materialista. Porque, mire, yo quiero que se dé cuenta de algo que hace que no se había mencionado en la Biblia. Vemos el establecimiento de una ciudad, primeramente. Ok, es importante la ciudad, ahora se van a establecer ciudades, dijo ya. Porque de ahí se sacaron todas esas ideas. Fíjese pues, sus propios planes. A pesar de que Dios le dijo que iba a ser errante y extranjero en la tierra. Establece su base para llevar a cabo sus propios planes. Número 2, vemos rápido los frutos, oiga bien, de la insatisfacción de una persona que no tiene a Dios. ¿Qué es lo siguiente que nosotros vemos en la descendencia de Caín? La poligamia. La falta de satisfacción en el ser humano. ¿Qué anda buscando? ¿Por qué tiene que buscar 2 mujeres? Ahora lo entiende por qué busca 2 mujeres. Ahora sabe de dónde viene ese espíritu. El placer. ¿De dónde viene el placer? Ese placer que el mundo ofrece. Que el mundo te dice, mira,
si tienes otra mujer o si haces esto, por eso se han creado nightclubs y un montón de mugreros. ¿Para qué? Para tratar de llenar el vacío. ¿De dónde viene la idea? ¿De dónde viene este tipo de pensamiento? Para querer complacernos a nosotros mismos. De Caín. ¿Y quién es Caín? Del maligno, que sigue los deseos del diablo, dice la palabra del Señor. Oh, la insatisfacción, ya que Lamec es el primer hombre que se menciona que tuvo 2 mujeres. El mandamiento de Dios es, o era, y sigue siendo, un hombre y una mujer. ¿De dónde cree usted que vienen todas las perversidades sexuales que ve, inmorales que ve el día de hoy usted? ¿De dónde cree que vienen? De un corazón insatisfecho, de un corazón desobediente, de un corazón materialista, que cuando nos dicen en la televisión, cuando nos dicen en la radio, en la internet, así se vive la vida, así se disfruta, esa gente está vacía. No sabe el espíritu que están imitando, hermano. Nosotros tenemos el espíritu de Cristo. ¿Por qué vamos a escuchar a ese tipo de personas? Si esas personas traen el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás, el espíritu carnal. Porque prácticamente Lamec lo que nos muestra aquí es una carnalidad, una insatisfacción tremenda, aleluya, en lo que son los deseos y los placeres en cuanto a la necesidad del hombre. Oh, Señor bendito. Fíjese que, bueno, se lo voy a decir después. Luego Jabal, luego aparece Jabal. ¿Quién es Jabal? Nos muestra que es un acumulador de cosas. ¿Para qué nosotros acumulamos cosas? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué nosotros acumulamos cosas? Mire, ¿dónde? Porque él agarra ganado, agarra animales, por si las moscas, dice él. Porque él no tiene seguridad. Porque él no confía en Dios. Ellos no son hombres de fe. Ellos no son hombres espirituales. Ellos son hombres de que están como dice, oye, yo me tengo que asegurar para el futuro porque quién sabe qué pueda pasar y todo. Esa es una mentalidad, hermano, mundana, carnal. Y está bien que usted ahorre y todo. Yo no estoy diciendo eso. Pero cuidadito con que nosotros tratemos de estar abarcando y que en medio de nosotros haya necesidad y que usted se olvide de su hermano. Porque lo que crean estos hombres, fíjese que aquí se crean en pocas palabras los burdeles, la prostitución, las orgías, todo este tipo de cosas lo hacen ellos porque están insatisfechos. La acumulación de ganado, de animales, ¿por qué? Para asegurarse no solamente la vida, sino ¿sabe qué otra cosa? Tomar el control de las cosas. Porque ¿qué hacen los que acumulan cosas? Dicen, yo la tengo si quieres, pero te la voy a vender al doble. Mire el corazón de ese tipo de gente. ¿Por qué la gente padece, hermano? Porque mire, el día de hoy en el mundo, ¿cuántos son realmente los millonarios? ¿Millones de personas? No. El dinero y las cosas están en poquitas manos. Muriéndose mucha gente. Yo la vez pasada le hablaba acerca de una mujer que, híjole, tiene un edificio en uno de los países más pobres del mundo. Ella no sé cuánto gasta de electricidad, de gente que le sirve y todo. Y alrededor de ella mucha gente muriéndose de hambre. Esos son espíritus, hermano, que no vienen de Dios. Pero dése cuenta dónde nacen. Y dése cuenta cómo se anuncian el día de hoy. No lo venden de manera, por supuesto que el día de hoy no dicen, miren, por el espíritu de Caín, yo les hablo para que ustedes agarren casas, agarren esto, agarren el otro. No lo van a decir así. Ellos no saben, ellos no entienden, pero la iglesia sí debe entenderlo. Porque tiene el espíritu de Cristo. ¿Cómo veía Cristo estas cosas? Mire, por mucho que ellos iban a agarrar, no iban a ser librados. No hay nada, dígale que sale la parte suya, no hay nada que te pueda asegurar la vida. Aleluya. Tomaron el control de las cosas. Como quien dice,
creamos una ciudad, nosotros tenemos los animales. A ver, todos los que están a nuestro alrededor, ¿cuánto quieren? ¿Ah? Muestran un estilo de vida, imponen un estilo de vida. Y la gente que está a su alrededor se contamina. Eso ha pasado con la iglesia se contamina. Porque te repite un predicador y viene otro predicador y te repite lo mismo, y te repite lo mismo, y te repite lo mismo. ¿De qué espíritu son esos predicadores? Si tú y yo conocemos la Biblia, vamos a discernir que no vienen de Dios. ¡Aleluya! Yo te alabo, Señor, aunque no te alaben. Luego viene Jubal, otro de los descendientes de... ¿Y qué hace Jubal? ¿Sabe de qué se encarga Jubal? Del entretenimiento. Porque él es el que prácticamente tiene el control de la música. ¿Y la música qué es prácticamente? Sin Dios, que es un entretenimiento. Mire, si hay gente que hace dinero, es la gente que, los músicos, allá afuera. Allá afuera dije, bueno, que aquel se rió, que diría, yo estoy más pobre que el... No, pero vos no sos músico, sos un realtor. Sí, sos músico del Señor, ¿verdad? Pero, sí. Pero trae también por ahí un espíritu porque es vendedor de casa. Nada, cumple con el sueño, dice. Ay, Señor, no. Quitamos ese comentario. Mire, la industria de la música es tremenda allá afuera. Son dinerales los que ganan. Va. Oiga bien esto. Y esa idea se ha traído a la iglesia. Entretenimiento. Entonces, vienen estos, crean instrumentos, los venden, tocan, pero ¿en las manos de quién están? Porque dice que es padre de los que hicieron, que a ver, ¿dónde está Jubal? ¿Dónde está en el versículo 20? Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Padre, dice. ¿Qué le parece? ¿Quieres que te enseñe música? ¿Quieres un instrumento? ¿Quieres esto? Nosotros los tenemos. ¿Qué le parece? ¿Quieren que le llevemos una fiesta a su casa para que se arme el pachangón? Nosotros se lo llevamos. La cosa es disfrutar la vida, señores. Y nosotros tenemos lo que ustedes quieren. ¿No le parece lo mismo que el día de hoy? Mire, son padres. Ellos son, dice, son padres de esas cosas. O sea, en ellos se crearon todas esas cosas. Se empezaron a dar. Ay, Señor. Ay, Señor. Jubal. Luego también está el otro, que dice que el otro hablamos de arte, de ventas, de esas cositas que le gustan a las mujeres, ¿verdad? Copitas, vasitos, cuadritos, cosas de oro, cosas de esto. Porque dice que el otro es, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Qué le parece? Ellos eran unos grandes negociantes, hermano, eran unos grandes comerciantes. Y ellos le decían a la gente, agarren esto, porque esto a ustedes los va a hacer feliz. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿ellos querían que la gente fuera feliz? ¿A ellos les interesaba su prójimo? A ellos no les interesaba a nadie. Ellos solamente velaban por ellos mismos. Y ay de ti si te metías con ellos. ¿Qué era lo que hacían ellos si te metías con ellos? Cuidado, le quitaba su negocio. O sea que fue imponente esto, hermano. El rico a ti no te va a dejar prosperar. El rico cuando mira que tú vas creciendo dice, no, a este le cortamos las alas, dijo. Porque dice, ya los ricos estamos completos, dicen ellos. O sea que usted anda buscando ser rica o rico. Usted está en el equipo equivocado. Hablando terrenalmente, pero está en el equipo correcto, porque estamos hablando de la riqueza espiritual. ¿Ustedes lo creyeron tampoco, Señor? Perdónales porque no saben lo que hacen. ¡Aleluya! Mire, estaban dispuestos a hacerlo todo
con tal de que se hiciera su propia voluntad. A ellos no les importaba matar a nadie, a ellos no les importaba engañar a nadie, porque ellos eran buenos para engañar, para mentir, para matar, para lo que ustedes quieran. Ellos no tenían amor al prójimo. ¿Se da cuenta de dónde nace el materialismo? ¿Se da cuenta de dónde nace todo este tipo de movimientos el día de hoy? Y el día de hoy, por supuesto que se han sofisticado, ¿verdad? Ahora ya no es lo mismo que... Porque el pecado va creciendo. Y conforme más se repite, la gente más se lo va creyendo. Pero si mantienes tu mirada en Cristo, hermano, no te van a engañar a ti. Gloria al nombre del Señor. Y fíjese de que, ¿cuántos creen que ellos también tenían su propia religión? Porque el hombre necesita adorar algo. Entonces ellos se adoraban a sí mismos. Ellos adoraban las cosas materiales. Ellos adoraban sus riquezas, porque esas eran las en las que ponían su tiempo, sus habilidades y todo lo que ellos tenían. ¿Qué les parece? Ahora yo le pregunto, ¿estaban llenas sus vidas? Pero lo que causaron, hermano, porque estos hombres causaron una... Si usted sigue leyendo la Biblia, porque yo ya estoy a punto de sacar este punto y meterme al último. Esta gente perdió su identidad. Ellos no sabían quiénes eran. No sabían prácticamente lo que estaban haciendo y no sabían hacia dónde se dirigían, porque ya Dios no estaba en el asunto. Por eso es de que el hombre trata de buscarle a lo material algún sentido a su vida. Trata de llenarlo con ese tipo de cosas, porque no tienen a Dios. Igual que nosotros cuando no teníamos a Cristo Jesús. Amén, iglesia. En todo esto que le mencioné, Dios no está de por medio. En todo esto que lo mencioné, no hay aprobación de Dios. Y entonces, ¿por qué lo hacen ellos? ¿Por qué deciden vivir de tal manera? ¿Qué provocó esto en la sociedad en la que vivían? ¿Crees que provocó algo en la sociedad en la que vivían, sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero estás así como dudoso, ¿va? ¿Tú crees que provocó algo en la sociedad donde vivían? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué tuvieron tanto éxito en la sociedad? Porque cuando dice que establecieron una ciudad, prácticamente lo que quiere decir la Biblia es establecieron una sociedad. Y esa sociedad prácticamente era una sociedad sin Dios. Pero fíjate, pues, aquí está el detalle. Desde que el hombre pecó, yo le dije a usted, se ha vuelto carnal. Lo que ellos ofrecían era bueno ¿para qué? Era apetitoso ¿para qué? Para la carne. Hasta cuando a usted le ofrecen los vestiditos y esas modas y ese tipo de cosas, ajá, ¿qué no son apetecibles para usted, sí o no? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ellos, es que el enemigo es astuto, hermano. Y por eso el pueblo del Señor tiene que conocer la Escritura, para no dejarse engañar. Porque, mire, y lo dijo Juan, en el capítulo 2, versículo 15, 16, qué bueno. ¿Qué dice? A ver. No busque la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No. A ver, 1, 2 y 3. No ves al mundo ni las cosas que están. Porque ¿qué dice? Ajá. 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 A ver, ponle la escritura de 2:15. Ok, se trabó, ok. Hermano, mire pues, por eso es de que la sociedad sin Dios tiene un impacto muchas veces en la iglesia, porque la iglesia, a pesar de que es espiritual, todavía está en esta carne. Y como nosotros no sometemos la carne, nuestros ojos son atraídos, nuestra carne es seducida. Nuestra vanagloria, mira cómo te vas a vestir. Y nosotros ahora le tratamos de buscar una excusa
una excusa teológica para poder hacer lo que el mundo nos ofrece. Esa es la gran verdad. Y como le dije, ha tenido un gran impacto dentro de la iglesia, porque lamentablemente los pastores, los líderes, aleluya, no se han dado cuenta y solamente repiten lo que algún mugroso engañó el enemigo. Eso pasó en la sociedad de Caín. Cuando él estableció la ciudad, ellos tuvieron, se recuerda que al principio yo le dije que de ahí era donde habían nacido las dos, ¿qué? Las dos descendencias, la impía y la piadosa. Pero ¿qué cree que hizo la descendencia impía con la piadosa? La envolvió. La envolvió. Pastor, ¿y de dónde se saca usted esa? Me la reveló ayer en la noche el Señor a las 3 de la mañana. ¡No! Usted sigue leyendo la Biblia. ¿Y qué dice el capítulo 6? Que las hijas de ¿qué? Con los hijos de... Señor, no se sabe tu palabra, Padre. ¿Qué fue lo que hubo? O sea, en pocas palabras, la sociedad impía sedujo a la sociedad piedosa. Y dice que el Señor vio, hermano, y se cansó. Pero como estaban bien seguros con su ganadito, con su dinerito, con esto y con lo otro, dijeron, el Dios a nosotros no nos puede hacer nada. No retes a Dios. Les envió un diluvito el Señor, chiquitito, que inundó toda la tierra. Toda la tierra. Y el ganado, adiós papá. Y los instrumentos musicales, adiós papá. Y la riqueza, adiós papá. Y sus casas, adiós papá. Y la ciudad, adiós papá. ¿Quiere que le siga? Adiós papá. Todo lo barrió el Señor. Hubo uno que se salvó con su familia. Noé, dice, ¿verdad? Por la fe. Él miraba lo que hacían todos esos y él no se metía con esa gente. Mire lo que es el pueblo del Señor. Pero ya me metí otro mensaje yo. Voy a terminar con este punto. ¿Cuáles fueron las consecuencias entonces que causó esto en la sociedad? Influyeron en todos los que estaban a su alrededor. La sociedad materialista influyó en la sociedad piadosa. Y hoy, lamentablemente, la iglesia está así. Aunque a ellos no les importaba. Influir a ellos, no les importaba. Ellos lo que querían era plata, señores. Ganar más. Como cuando nos ofrecen la felicidad, los que nos anuncian. Si te pones esa camisa, le dijeron un día a Bernabé, te vas a ver más guapo, le dijeron. Porque te sacaron un modelo así de ojos azules, así. Te vas a ver como él, te dijeron. Se la pone y usted dice, no, hombre, sigo igual. ¿Ah? Sea usted, dele gloria a Dios por lo que Dios le ha dado a usted. Aleluya. Llevaron a la gente a poner su mirada en las cosas materiales y no en las espirituales. Yo leía una pequeñita frase de sabios, los famosos sabios de la tierra. Y aunque no tienen el Espíritu de Dios, pero son gente que se ponen a analizar, ¿verdad? Y se ponen a ver. Ellos dicen, la mayoría de ellos dicen, es una tontería darle tanto valor a las cosas materiales y a las riquezas y vivir por ellas, dicen ellos. Dice, la gente que le pone tanto valor a ellas son realmente pobres, espiritualmente hablando, dice. Imagínense que ellos lo dicen, no teniendo el Espíritu de Dios. Porque hay gente que se pone a decir, pero ¿qué son las cosas al final de cuentas? No hacen feliz a nadie y no le dan seguridad a nadie prácticamente. Llevan a la gente a poner su mirada a las cosas materiales y no en las espirituales, porque a ellos no les importaba nada de lo espiritual, ellos estaban en su rollo material. Y nosotros somos atraídos por la gente que pura carnal y material y nos jalan a nosotros. Ignorancia. Se empezaron a creer sus propias fantasías.
Por ejemplo, el día de hoy, fíjese hasta dónde hemos llegado de ser tan tontos aún en la iglesia. Confiese que no le duele, confiese que no le duele. Y la iglesia, yo confieso y yo declaro. Yo, dice, ¿cómo es la otra palabra? ¿Ah? Sí, pero cuando no acepta una palabra dicen yo, ¿ah? Pero no es la palabra rechazo la que usan. Yo cancelo. Brujos, espiritistas, psíquicos. ¿Ah? Eso nos hemos vuelto en la iglesia nosotros. Yo le traté una vez y no me funcionó. Pues yo dije, vamos a ver si es cierto. Me dolía, hermano. ¿Se recuerda que yo estuve malo de las piedras, ¿verdad? Ay, Señor, no me duele, no me... Ay, más me dolía. Mentirosos. Porque no es verdad. No, yo se lo digo eso por broma, pero es que es una mentira, hermano. Pero nosotros nos llegamos a creer prácticamente lo del mundanote y lo del materialista. No confieses pobreza sobre tu vida, le dice hermano. No confieses debilidad sobre tu vida, le dice. Reprenda ese espíritu, hermano. No viene de Dios. No es de Dios. Nunca Cristo lo dijo. Nunca Pablo lo dijo. Pablo dijo todo lo contrario. Soy débil, dijo. Pablo se equivocó entonces. Dijo, soy débil, dijo Pablo. Oh, lo que pasa es que Pablo tenía el espíritu de Dios. Se empezaron a creer sus propias fantasías. Eso que le acabo de mencionar yo es de la metafísica. Usted oye hablar a un metafísico, es como que estuviera oyendo hablar a un predicador del día de hoy. Así igualito. Triste eso. Llegaron a arruinarse de tal manera que la maldad llegó hasta la presencia del Señor, porque el pecado va abundando. Usted se vuelve materialista, usted se vuelve carnalote, usted se vuelve mundanote, hermano, usted se va a perder y toda su vida se le va a desgraciar. Porque ahí no hay vida. Porque ahí no hay prácticamente nada de valor, porque ahí realmente eso no tiene ningún poder sobre tu ser interior. Las consecuencias que causó en la sociedad trajeron el juicio de Dios sobre sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Las ideologías de Caín, todas fueron terrenales, todas fueron carnales. No había nada de Dios en ellas, aunque pareciera que ellos tenían unas buenas intenciones. Fue de la única manera que Caín y toda su descendencia trató de buscarle propósito, de llenar su vida y de encontrarle sentido prácticamente a lo que ellos hacían. Pero dése cuenta. Termino con esto. Preguntaron una vez al millonario John Rockefeller, ¿cuánto dinero sería capaz de hacer a una persona feliz? A lo que él contestó. Su respuesta fue, solo un poco más. Eso es de un rico, ¿verdad? Preguntaron también a Sócrates, ¿quién es el hombre más rico? Su respuesta fue, aquel que se contenta con poco. Mire lo que contesta un sabio. Y le preguntan a un cristiano, y yo le preguntaría ese, ¿quién es el hombre más rico y más feliz? A lo que contesta el cristiano, aquel que tiene todas las necesidades suplidas. Aquel que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Aquel cuyos pecados han sido perdonados. Aquel que estaba perdido y fue encontrado. Aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados y ahora vive para siempre. Aquel que tiene a Jesús en su corazón. Aquel que tiene la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Usted tiene a Cristo. Él le ha dado sentido a nuestra vida. Bueno y maravilloso es Dios. Gracias, Señor. Vimos los comienzos. Ahora ya sabe dónde viene todo este rollo, ¿va que sí? Vamos a seguir tratando durante toda la Biblia para ir tratando con las riquezas, por qué el Señor se las dio a Israel, por qué el Señor lo hizo, y luego vamos a ver lo que es la riqueza del Antiguo y del Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Ya no le dejo preguntas porque ya se me hizo tarde. Aleluya. Porque le iba a dejar tiempo para preguntas, pero vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios.